sus Biblias en el libro de los Salmos, el Salmo 23. ¿Y por qué el Salmo 23 en esta mañana? Porque es un salmo donde se nos invita a examinar una relación muy especial entre un pastor y su oveja, entre un anfitrión y su invitado. Es un salmo donde vemos una expresión grande de fe y de confianza en el bondadoso cuidado de nuestro Dios. Cuando atravesamos tiempos difíciles, sea por la partida de seres queridos, amados, o sea por la enfermedad que llega a nuestras vidas, o por conflictos, sufrimientos, tribulaciones, por una situación económica incierta o incluso también en momentos de prosperidad y bienestar, necesitamos recordar las verdades de este salmo. Necesitamos recordar cuál es el lugar de Dios y cuál es nuestro lugar. Spurgeon llamó a este salmo la perla de los salmos. Y también se dijo de este salmo que no hay salmo en el que la ausencia de toda duda, desconfianza, miedo y ansiedad sea tan notable como en este salmo. David, quien escribe el salmo, nos deja ver una confianza firme en el cuidado de Dios, en su bondad, en su gracia misericordiosa, en su amor leal y fiel. Les invito a que leamos entonces el Salmo 23 y oremos juntos al Señor. Dice así la palabra del Señor, Salmo 23, Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma y me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amado Dios, volvemos a ti en oración, porque queremos ser conscientes de que estamos en tu misma presencia, Señor. Estamos en la presencia del buen pastor y te necesitamos, Señor. Cada uno de nosotros te necesita. Los que están en sus hogares, no importa quiénes son, tanto miembros como familiares, como amigos, y aquellos que están en este lugar, todos te necesitamos, Señor. Y por eso te rogamos, por favor, Señor, que nos hables. Por favor, Señor, que uses tu palabra, a pesar de mí, Señor, para tu gloria, para que seamos animados, fortalecidos, consolados, bendecidos en esta mañana. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El protagonista de este salmo es el Señor mismo, como el buen pastor. Con su nombre comienza y termina el salmo. ¿Lo han notado? Fíjense el versículo 1 y el versículo 6. El Señor es mi pastor, y en la casa del Señor moraré por largos días. Entre medio de estas dos menciones del nombre de Dios se encuentra todo el cuidadoso y el bondadoso cuidado de Dios para los suyos. Lo que vemos en este salmo es la imagen de un buen pastor y la imagen de un buen anfitrión, donde la oveja y el invitado
son protagonistas pasivos del bondadoso cuidado de Dios, del amor de Dios. Es un salmo que nos reconforta el alma, es un salmo que nos llena de fe y de confianza en Dios. Es una palabra de confianza, es un canto de gratitud a una bondad que se nos muestra y que no merecemos. A una bondad que se nos da, pero que no merecemos. Algo que hemos recibido de gracia. La palabra misericordia que se encuentra en este salmo al final es la palabra que en hebreo se utiliza para describir el amor leal del pacto de Dios, el amor fiel de Dios. Y es que solo por ese amor fiel y ese amor leal, por esa gracia inmerecida de Dios, que hombres y mujeres como nosotros pudieran recibir su cuidado y su provisión, sabiendo que no es porque lo merezcamos, sino por su maravilloso amor. El cuidado y la bondad de Dios en cada una de nuestras vidas no es porque lo merezcamos, es por su maravilloso amor. Este salmo nos presenta un Dios que decide por su pura voluntad, en su gran libertad, Él decide tomar el lugar más trabajoso. Él decide tomar el lugar del siervo, del que sirve, del que se esfuerza. El lugar de aquel que se entrega por el bien de los demás. Un pastor que ama a sus ovejas. Un pastor que cuida a sus ovejas. Y un anfitrión que recibe generosamente a sus invitados. Si miran conmigo las primeras palabras de este salmo, nos encontramos con las palabras el Señor. Y este nombre que nuestras Biblias traducen como el Señor, si usted tiene la Biblia de las Américas, lo va a ver todo en mayúsculas. Si tiene la Reina Valera, va a decir Jehová. Este nombre es el mismo nombre que Dios le reveló a Moisés. En el libro del Éxodo, en el capítulo 3, cuando Moisés va a ir a presentarse a Faraón y le pide a Dios en nombre de quién irá, y Dios le revela su nombre, y Dios le dice, yo soy el que soy. Ese nombre sagrado de Dios, el nombre del pacto de Dios, el nombre de la gracia de Dios, que pudiéramos transliterar al español como Yahweh, el nombre de Dios. Un nombre que aparece solo en el Antiguo Testamento más de 4.000 veces. El nombre de Dios y con el pacto de su pueblo. Lo que apunta a este nombre es a la esencia de Dios mismo, un Dios eterno, un Dios que no tiene principio y que no tiene final, un Dios que es autoexistente, que nadie le dio origen, sino que Él ha existido como cantábamos, el que es, el que era y el que ha de venir. Alguien que es autosuficiente. Y es decir, Dios existió por toda la eternidad pasada sin ningún tipo de necesidad. Completamente perfecto, completo, pleno, lleno de amor, de felicidad, de gozo y plenitud. Ese es el nombre del Señor. El teólogo James Montgomery Boyce dice al respecto, principalmente este nombre se refiere a la atemporalidad de Dios, por un lado, y a la autosuficiencia de Dios por el otro. La autosuficiencia significa que Dios no necesita nada. No necesita sabiduría de nadie más porque tiene toda la sabiduría en sí mismo. No necesita el poder de nadie porque es todopoderoso. Ni siquiera necesita ser adorado, ayudado o servido.
Y tampoco tiene que rendir cuentas a nadie, porque solo responde ante sí mismo. La atemporalidad significa que Dios es el mismo en estos rasgos y atributos de manera eterna. Dios era así ayer, Dios será así mañana y será así para siempre. Fin de la cita. En ese mismo libro de Éxodo, si ustedes recuerdan, hermanos, cuando uno sigue leyendo, y Dios le revela más acerca de su persona a Moisés, en el capítulo 34, verso 6, Dios le dice, el Señor, Yahweh, Yahweh, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante ¿en qué? En misericordia y verdad. Hermanos, este Señor, este Yahweh, es el protagonista de este salmo. El Dios eterno, el Dios autosuficiente, el todopoderoso Dios. Pero si vemos otra palabra clave que aparece en ese primer versículo, es la palabra pastor. El rol de un pastor era un oficio muy común en la antigüedad y lo es todavía en el Oriente. Y también muy sufrido. El pastor tenía que apacentar las ovejas las 24 horas del día. No 8 horas, no por un momento, sino todo el tiempo. Protegerlas, alimentarlas, sin importar si era de día o de noche, en verano o en invierno, con buen tiempo o con mal tiempo. El deber del pastor era nutrir, guiar y proteger a las ovejas. Un comentario bíblico que nos enfoca en el contexto cultural nos dice lo siguiente, y cito, en la zona al este del Mediterráneo, las ovejas comían el fértil pasto producido por la lluvia. En el verano y el otoño comían las malezas y los rastrojos de las cosechas. Al igual que los camellos, las ovejas pueden aguantar largos periodos sin agua y luego beben hasta 9 litros. A diferencia de las cabras, que son muy independientes, las ovejas dependen del pastor para encontrar pasto y agua. Los pastores también le proveen refugio, medicación y ayuda en los partos. En resumen, dice este autor, las ovejas están prácticamente indefensas sin el pastor. Fin de la cita. La labor de pastorear es sumamente agotadora. No era un oficio atractivo. Ninguno de nosotros diría en aquel tiempo, bueno, yo quiero dedicar mi vida a ser pastor, porque era dedicar su vida a cuidar animales tontos que no podían valerse por sí mismos. Por lo tanto, normalmente se le daba esa tarea de pastorear al muchacho más joven de la casa, al hijo más joven de la casa. Si ustedes recuerdan al rey David, que es el que escribe este salmo, él era el pastor. Cuando Samuel va a Belén, a la casa de Isaí, a ungir al nuevo rey, ahí están los hijos. ¿Y dónde está el séptimo? ¿Recuerdan? Me queda el más chiquito pastoreando las ovejas. Una tarea que no era considerada noble, una tarea que no era considerada atractiva. David mismo experimentó de primera mano lo que significaba cuidar y proveer de parte de los pastores para sus ovejas, porque él fue un pastor. Sabemos y recordamos que él defendió las ovejas de su padre de leones y osos, porque los peligros a los cuales están expuestos las ovejas, y siendo animales tan indefensos y tan inútiles para valerse por sí mismos, necesitan ser protegidos y cuidados todo el tiempo. Sin el cuidado del pastor, la oveja está perdida. Sin el cuidado del pastor, la oveja está perdida. El pastor ama a sus ovejas, las cuida, las sana, las conoce a todas. ¿Recuerdan a Jesús? Él contó sus 99 ovejas y faltaba una. No importa, tengo 99, tengo un montón, ¿verdad? Faltaba una oveja y dejó las 99 para ir a buscar esa faltante. Ese es el cuidado del pastor, que buscaba a la oveja
para traerla, las conducía por buenos lugares, las guiaba, las alimentaba, las hacía descansar. Les daba aliento y estaba constantemente con ellas. Este salmo nos muestra una verdad llena de gracia, hermanos. Cuando unimos estas dos cosas que estuvimos hablando, Yahweh, este Dios único y verdadero, eterno, autoexistente, todopoderoso, con este oficio. Y podemos decir, como David dijo, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Eso es una verdad llena de gracia. El Señor es mi pastor, quien me cuida, protege, ama, conduce, da descanso, da aliento, está conmigo, me sana, me conoce. El Señor es mi pastor. En este mismo inicio del Salmo vemos el carácter tan amoroso de nuestro Dios, que se humilla y se rebaja a tomar el oficio de un pastor. Por eso dijimos que Dios en su infinito amor y en su infinita gracia, Él escoge de su pura voluntad y de su libertad tomar ese oficio tan cargado, tan trabajoso, y decide ser el pastor de su pueblo, con tal de proveer para su pueblo todo lo que su pueblo necesita. Y ese es el amor. El amor da, el amor busca lo mejor para el otro. Y el amor de Dios por su pueblo lo llevó a ser el pastor de su pueblo. La oveja está perdida sin su pastor. El pastor no es una parte más para la oveja. El pastor no es una opción para la oveja. ¿Usted quiere ser oveja? ¿Puede escoger tener o no pastor? No. Usted tiene que tener un pastor. Usted necesita un pastor si es una oveja. Porque el pastor es todo para la oveja. Y Dios ha decidido ser el pastor de sus ovejas. El pastor de su pueblo. Y ahí nos muestra ese amor de Dios que se humilla, que se coloca en el lugar del que sirve, del que busca el bien de los suyos, sin importar el costo que debe asumir. Dios es nuestro pastor, hermanos, si es que somos sus ovejas. Dios es nuestro pastor y nosotros sus ovejas, y no podemos hacer nada por nuestros propios medios. Necesitamos la provisión del pastor, necesitamos el cuidado del pastor, necesitamos la compañía del pastor. Y para nuestra eterna felicidad, nuestro pastor no es otro que Dios mismo. El Dios que creó los cielos y la tierra, el que es dueño del oro y la plata, el que da vida y sostiene todas las cosas. ¿Qué otro pastor pudiera ser mejor que ese pastor? Imagínense un pastor que no pudiera cuidarnos. Imagínense un pastor que no pudiera proveernos. Imagínense un pastor que tuviera él necesidades. Pero no, ese no es nuestro pastor. El Señor es nuestro pastor. Dios es nuestro pastor. Y este salmo alaba al buen pastor, exalta el cuidado amoroso de Dios como el pastor de su pueblo. Ahora quiero preguntarte, ¿eres una oveja del buen pastor? ¿En algún momento has pensado que este buen pastor te ha dejado solo? ¿Te ha dejado sola? ¿Has dudado en algún momento del cuidado de este buen pastor sobre tu vida? Yo quiero animarte. Yo quiero animarte al mirar este salmo, que fortalezcas tu confianza en el cuidado del buen pastor sobre tu vida. Y si no eres una oveja de su rebaño, quiero invitarte a que contemples ese amor y puedas saber que ese amor puede ser tuyo por un regalo de su gracia, por un regalo de este buen pastor.
Hermanos, ¿qué es lo primero que podemos estar seguros si el Señor es nuestro pastor? Versículo 1. Nada me faltará. Nada me faltará. ¿Qué puede faltarme cuando me pastorea aquel que es todo suficiente y todopoderoso? Si mi pastor es omnisciente y conoce todas las cosas, ¿qué necesidad que yo tengo está oculta a su vista? Déjame preguntarte otra cosa más. ¿Habrá algún bien que mi alma o tu alma o mi cuerpo y tu cuerpo necesite que Él no lo sepa? ¿O que no pueda proveerte? Él está con nosotros. Nada nos faltará. El Señor es nuestro pastor. ¿Qué puede ocurrirme que sea realmente malo para mí que Él no esté controlando? Si constantemente está con nosotros. ¿Hay algo que me ocurra que realmente pueda dañarme? Absolutamente todo lo que necesitamos en verdad. Podemos tener la confianza que nuestro buen pastor nos proveerá. ¿Qué te faltará si el Señor es tu pastor? ¿Qué te faltará? Nada. Si nada nos falta, entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos todo lo que necesitamos porque el Señor es nuestro pastor. Hermanos, quiero que nos detengamos ahí por un momento y que luchen con el sueño y que luchen con el cansancio para no perderse esta verdad. Lo que en verdad necesitamos no nos faltará. Eso no quiere decir que tendremos todo lo que deseamos, porque un buen pastor cuidará a sus ovejas y le dará lo que sus ovejas necesitan. Por lo tanto, eso es una gran verdad para cada uno de nosotros. Que si hay un área de nuestra vida donde no estamos recibiendo lo que necesitamos o lo que pensamos que necesitamos o lo que deseamos, podemos tener la tranquilidad de que tenemos lo que nuestro buen pastor nos quiere dar. Quizá no es el tiempo para eso, quizás no es algo que realmente necesitemos. No importa lo que sea, pero podemos tener la seguridad que nuestro buen pastor nos dará todo lo que necesitamos. Nada nos faltará. No nos faltará descanso, versículo 2. En lugares de verdes pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me conduce. Boyce, el comentarista, menciona, es interesante que el Salmo comienza con este punto. Podríamos esperar que comience con movimiento, con algún tipo de actividad del pastor o de la oveja, pero sorprendentemente el Salmo comienza con descanso. Y es un recordatorio de que la vida cristiana también comienza con el descanso en Dios o en Cristo. A lo largo del camino, con el tiempo, habrá muchas cosas que hacer, pero comenzamos descansando en aquel que ha hecho todo por nosotros. ¿Descansas en Cristo? ¿Has encontrado a Jesús como el perfecto proveedor de todas tus necesidades? Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os haré descansar. El buen pastor nos ofrece descanso. El buen pastor nos ofrece reposo para todo aquel que quiera. Los verdes pastos son aquellos pastos frescos, tiernos, de los cuales la oveja se puede saciar, se puede llenar. ¿Y saben algo de las ovejas? Es muy curioso. Es sumamente interesante hacer un estudio bíblico de las ovejas. Las ovejas no se echan a descansar hasta que no están saciadas.
Las ovejas, hasta que no están llenas, saciadas, no se echan a descansar, no tienen reposo, no tienen descanso. Y eso es un precioso recordatorio de que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para descansar en Él. Sus caminos son para nosotros un camino de descanso para nuestras almas, de reposo para nuestras almas. Todo lo que podría traer desconsuelo o desesperanza para nosotros, Dios lo ha quitado. Cristo clavó en el madero todos nuestros pecados y nos ha lavado con su sangre y nos ha dado su justicia perfecta. Delante de Dios somos puros y santos, ya no seremos condenados y eso es lo que nos permite descansar en Cristo, reposar en Él, hallar descanso para nuestras almas, de que no hay nada que necesitemos que no tengamos en Cristo. Ni amor, ni aprobación, ni seguridad, ni identidad, nada nos falta, todo está en Él. Nuestros corazones ya pueden reposar porque están satisfechos en Él. Dios nos dio por medio de Jesús todo el amor que nuestro corazón necesita. Y ahora podemos descansar. Y ahora podemos amar a otros sin exigir amor, sin exigir nada a cambio. Tenemos el reposo en Jesucristo. Pero ¿saben cuál es el problema? ¿Cuántas veces nos olvidamos de que todo lo que necesitamos Dios ya nos ha dado en Cristo? Y buscamos en otras cosas el gozo, buscamos en otras cosas la satisfacción, buscamos en otras cosas el amor, buscamos en otras personas la aceptación, cuando Dios ya nos dio todo eso por medio de Jesucristo. Y no estamos mirando a la cruz, y no estamos mirando el regalo de la gracia de Dios, y no estamos meditando en ese amor que todo lo llena, y entonces ya nos vamos del descanso. Ya nos apartamos del reposo, porque pensamos que nuestro pastor hay algo que no puede darnos y de repente entonces queremos nosotros encontrarlo. Pero eso nos pasa por nuestra amnesia, ¿verdad? Por el pecado. Porque lo que debemos recordar es que el Señor es nuestro pastor. Y por lo tanto nada nos faltará, no nos faltará descanso. Dios nos está invitando nuevamente en esta mañana. No importa qué circunstancia estés atravesando, no importa qué sufrimiento, dolor, carga estés atravesando, no importa qué búsqueda estés haciendo, el Señor te invita nuevamente a Él para hallar descanso, para hallar reposo. Qué importante y qué necesitado está este mundo de descanso y reposo. No existe para Él. Pero en Cristo hay descanso. En Cristo hay reposo. Jesús dijo en la cruz, consumado es. Todo se ha cumplido. Tampoco me faltará vida. Versículo 3 nos dice, Él restaura mi alma, Él conforta mi alma. La vida de las ovejas depende del cuidado del pastor. El pastor es el que les da vida, el que las sana, el que las protege, el que las salva de los peligros. David reconoce la obra de Dios en su corazón y en todos aquellos que son sus ovejas. Él restaura mi alma. Nuestro buen pastor llega a cuidar no solo de nuestras necesidades físicas. Dios no es solamente nuestro pastor para que tengamos un pan en la mesa, no. Dios atiende las necesidades más profundas de nuestros corazones. Él nos trae restauración al alma. Cuando el pecado nos daña, cuando el pecado nos hiere, cuando el pecado nos aparta del camino trazado por nuestro buen pastor, el arrepentimiento viene de Él también. El arrepentimiento es dado por el buen pastor para que volvamos a Él. Él restaura nuestra salud. Él restaura nuestra alma. Cuando el pecado nos daña, hermanos,
cuando el pecado nos engaña y caemos en el engaño, y hay amargura en nuestro corazón, dolor, tristeza, sin sentido. Si esa es tu realidad, detente ahí, ahora mismo, y vuelve a tu buen pastor. Pídele a Él arrepentimiento, pídele a Él sanidad para tu corazón, y vuelve al buen pastor que te está esperando. Porque nada nos faltará cuando el Señor es nuestro buen pastor. Él nos guía, versículo 3, por senderos de justicia por amor de su nombre. Las ovejas experimentan bendición tras bendición, cuidado tras cuidado de su buen pastor. Y lo que estamos haciendo es mirar esos cuidados que Él nos da, esas bendiciones que Él nos da, ese amor que Él nos da. Y otra de esas bendiciones, Él que nos guía por sendas de justicia. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Las ovejas no tienen idea por dónde ir. Las ovejas no ven el peligro, no saben, no lo meditan, no lo conocen. Pero el buen pastor siempre nos marca el camino correcto para nosotros. Las sendas de justicia que son para nuestro bien están en su palabra. Cuando el buen pastor nos guía, no debemos ser rebeldes, no debemos dudar de su amor o su cuidado. A veces las sendas que nos marca el buen pastor nos parecerán caminos de gozo y alegría, y otras veces nos parecerán caminos dolorosos de sufrimiento, pero podemos confiar en el buen pastor. Su reputación está en juego. Él dice que nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él nos guiará para nuestro bien por el camino correcto. Y veamos el texto, no porque lo merezcamos, sino basado en quién es Él y en su gracia, por amor de su nombre, su carácter, su persona. Tampoco nos faltará seguridad, versículo 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Dice un comentarista al respecto, en el paso estacional de las tierras bajas, donde las ovejas pasan el invierno a través de los valles a los pastos altos, donde van en verano. Los valles son lugares de ricos pastos y mucha agua, pero también son lugares de peligro, porque los animales salvajes acechan en las paredes rotas del cañón. Tormentas repentinas pueden barrer a lo largo de los fondos de los valles. Puede haber inundaciones. Y como el sol no brilla muy bien en esos valles, realmente hay sombras que en cualquier momento pueden convertirse en sombras de muerte. Es importante señalar, dice este comentarista, que el valle de la sombra de la muerte es el camino correcto de Dios para nosotros, así como los verdes pastos que se encuentran junto a las aguas de reposo. Es decir, la vida cristiana no siempre es tranquila, ni como decimos, una experiencia en la cima de la montaña. Dios también nos da valles. Y es en los valles, con sus pruebas y sus peligros, donde encontramos y desarrollamos el carácter. Fin de la cita. Hermanos, Dios nos va a llevar por verdes pastos, nos va a llevar por valles de sombra de muerte, pero podemos tener la certeza y la tranquilidad de que Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. El cayado del pastor era utilizado para analizar el terreno, para contar las ovejas. Ninguna se perderá. El buen pastor sabe todas las ovejas, todas y cada una de las cuales Él ha llevado a un valle. Y la vara del pastor es utilizada para defender a las ovejas, para proteger a las ovejas. Su vara y su cayado me infundirán aliento. La palabra mal, no temeré mal alguno. Esta palabra mal en hebreo significa cualquier clase de daño o peligro que pueda sobrevenirnos. Hermanos, si quiero que piensen por un momento en esto que estamos viendo. Cualquier clase de daño, cualquier peligro
cualquier momento de oscuridad profunda, como se puede traducir sombra de muerte, cualquier tribulación o prueba en la cual podamos encontrarnos, Dios estará con nosotros. Dios nos ha llevado a ese lugar para pastorear nuestro corazón. Dios nos ha llevado a ese lugar para enseñarnos acerca de su amor y su bondad y su cuidado, para hacernos crecer a la imagen de Cristo. Y si ustedes ven algo en el Salmo, el salmista viene hablando de el pastor. El Señor es mi pastor. Él me conduce, Él me guía. Pero cuando llega al valle de sombra de muerte, ya no es Él. Eres tú. Tú estarás conmigo. Lo que viene siendo una descripción del cuidado amoroso del pastor se convierte en una oración para David. Cuando pasa por el valle de sombra de muerte, él ya no está pensando en el pastor que lo conduce. Él está diciendo, tú estarás conmigo. Él está orando a su Señor. Está orando a su pastor. ¿Cuántas veces al estar nosotros en verdes pastos, en aguas de reposo, no oramos tanto como cuando estamos en valles, ¿verdad? Es cuando estamos en valles que queremos saber que Él está con nosotros. Y podemos confiar como el salmista, como David, y decir, tú estarás conmigo. Tú, Dios, Señor, Yahweh, misericordioso, compasivo, bondadoso, todopoderoso, tú estarás. Comunión, caminar juntos, su presencia, estarás conmigo, con tu oveja que muchas veces se pierde, va para un lado, para el otro, se equivoca, vuelve, tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. El pastor oriental del cual David escribe, él nunca iba detrás de las ovejas, él iba delante de las ovejas. Y las ovejas seguían su voz. Qué precioso saber, hermanos, que no importa dónde el Señor nos lleve, Él va delante nuestro. Cuando pasamos por circunstancias difíciles, lo primero que pensamos es que hicimos algo malo y Dios nos castigó. Lo primero que pensamos es, Dios nos dejó, Dios nos abandonó. Miramos para el costado y pensamos que estamos solos. Pero el buen pastor no es así. El buen pastor va delante nuestro. El buen pastor nos va guiando, aún en medio de la oscuridad más profunda. Él está ahí. Y Dios quiere que sepamos, cada uno de nosotros, tú estarás conmigo. Dios, el Espíritu Santo, inspiró a David a escribir esta oración en medio de este salmo para recordarnos de la presencia de Dios con nosotros, no importa cuáles sean las circunstancias. Tú estarás conmigo. Esa se convierte en un estandarte, se convierte en una roca de fundación donde estamos parados. Tú estarás conmigo, sin importar la circunstancia. Tampoco nos faltará la provisión, versículo 5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y acá es donde vemos que la imagen del buen pastor se convierte en la imagen del buen anfitrión. Pasamos de ver al pastor cómo cuida, protege a sus ovejas. Pasamos a un banquete que es preparado para unos invitados y donde el anfitrión sonriente recibe a sus convidados a la mesa. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. No importa nuevamente la circunstancia. La mesa del Señor, la mesa de su amor, la mesa de su gracia está servida, sin importar la circunstancia que estemos pasando. Sean tiempos buenos o sean tiempos malos, desde nuestra perspectiva.
La mesa está servida, hermanos. Él adereza mesa, Él prepara mesa, prepara un banquete delante nuestro, aún en presencia de nuestros enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, y este comentarista dice al respecto que con frecuencia en los banquetes del mundo antiguo el anfitrión generoso presentaba a sus comensales aceites finos que se utilizaban para ungir la frente. Esto no solo producía brillo en los rostros, sino que agregaba fragancia a la persona y a la habitación. Otra manera de esos usos del aceite, cuando llegaba alguien a un banquete, recordemos el contexto de una tierra árida, calurosa, seca, donde la piel sufría por causa del viento y de la sequedad, y el aceite era una protección para la piel. El aceite era un cuidado, el aceite era algo que traía alivio, aliviaba la resequedad de esos climas. Era un motivo de alegría, de gozo. La copa que rebosa es la generosidad del anfitrión. ¿Acaso alguien invita a alguien a su casa y le sirve muy poquito en su vaso? El anfitrión muestra generosidad. Da en abundancia. Mi copa está rebosando. David se ve sentado a este banquete de misericordia del Señor, a este banquete de gracia, y que el Señor mismo le unge con aceite, le da la bienvenida, le sonríe, lo recibe a la mesa y llena su copa. ¿Ven la figura de gozo, de alegría? Ese es nuestro pastor. Ese es nuestro Señor. El vino y el aceite son símbolos de gozo y prosperidad. Porque en tiempos de guerra, en tiempos de dificultades, no se producía vino, no se producía aceite. Las viñas se quemaban, las cosechas se quemaban, y por lo tanto toda esa espera que había entre sembrar, esperar el fruto de la vid, esperar el olivo que fructifique, tomar ese fruto, preparar el aceite, preparar el vino y luego sentarse a una mesa con amigos y familia y celebrar. ¿Ven la imagen? La imagen de amor, de aceptación, de gozo, de bienestar. Y David termina diciendo, ciertamente, sin lugar a dudas, no puede haber otra manera. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hermanos, es importante que recuerdes estas dos personas que te seguirán, bien y misericordia. Cuando vayas por el camino, por el campo, en la entrada y la salida, cuando te acuestes y te levantes, cuando desayunes y salgas para el trabajo, cuando vuelvas a tu casa y mires para atrás, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Cuando falles, el bien y la misericordia te seguirán. Pero no porque lo merezcas, sino porque Dios ha decidido en su soberanía tomarte a vos y a mí, pecadores, destituidos de su gloria, merecedores del infierno y de su ira, y decir, yo seré ahora tu buen pastor, yo seré ahora tu buen anfitrión, por su misericordia y por su gracia. Por eso, hermano, el día que te sientas más cerca de Dios o el día que te sientas menos cerca de Dios, Dios no te ha amado menos ayer y te amará más hoy mañana. El amor del buen pastor es inmutable. Él no te dejará. Él no te dejará. Recordemos que nuestro papel ante este salmo es pasivo. ¿Qué hace la oveja? ¿Qué hace la oveja? Díganlo. Nada.
y el buen pastor hace todo por ella. ¿Qué hace el invitado? Nada. El anfitrión hace todo por él. El invitado llega, el invitado se sienta y el invitado disfruta y el anfitrión le sirve. La oveja, es terca, es rebelde, no sabe qué comer, no sabe dónde ir, pero su buen pastor está ahí y él la guía, la protege. ¿No es acaso nuestra vida de esa manera? Él es nuestro buen pastor. Debemos recordar el amor del pacto que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, ¿y cómo puede ser que nuestro propio pecado no arruine todo? ¿Cómo puede ser que el buen pastor, santo y justo, no mire nuestro pecado? Si Él no tiene comunión con los pecadores, ¿cómo puede ser que Él siente a su mesa a un pecador cuando Él no puede estar delante de los malvados? Eso es algo que David no había visto y que nosotros podemos ver. Lo que el buen pastor hizo. Isaías 40:11 dice: como pastor apacentará a su rebaño y en su brazo lo recogerá. Los corderos en su seno los llevará y guiará con cuidado a las recién paridas. Ezequiel 34, versículo 10, dice el Señor: he aquí yo estoy en contra de los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar al rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimentos para ellos, denunciando a los malos pastores de su pueblo. Versículo 11, porque así dice el Señor Dios: he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor que vela por su rebaño el día en que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo, dice el Señor, velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos, las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos. Y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor. Cientos de años después, ese mismo Señor se hizo hombre y se paró delante de las multitudes y dijo: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es nuestro buen pastor, Jesucristo el Señor, Dios hecho hombre. Él es nuestro pastor. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. ¿Cómo puede ser que el buen pastor nos siente a su mesa? Porque Él arregló nuestro gran problema del pecado. Porque el buen pastor, para comprar el rebaño, tuvo que pagar con sangre. Ese es nuestro pastor. Aquel que entregó a su único hijo, ¿no nos dará con él todas las cosas? ¿Qué crees que necesitas hoy? ¿Por qué estás orando? ¿Qué estás pasando? Si el Señor dio a su único hijo,
si el buen pastor derramó su sangre para tu salvación eterna, ¿no te dará con eso todas las cosas? ¿Te negará algo que es para tu bien? Claramente no. Claramente no. Y si no estás en Cristo y este no es tu buen pastor, y al ver semejante pastor, yo quiero ese pastor para mi vida. Bueno, el buen pastor te invita a venir a Él en arrepentimiento y fe. Y creer en el sacrificio que Jesucristo hizo por los pecados de su pueblo en la cruz. Y decirle, yo quiero que seas mi pastor. Yo quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Sálvame. Sé tú mi pastor. Y aquel que viene al buen pastor no le echa fuera. Oremos al Señor. Bendito Padre y Rey Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Y queremos pedirte que por favor tu Espíritu Santo inyecte en nuestros corazones fe, confianza, certeza, seguridad de que tú estás con nosotros, de que tú eres nuestro buen pastor. Señor, porque lo necesitamos. Necesitamos recordar profundamente estas verdades. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.